Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, padre, porque siempre es usted muy paciente y muy amable con nosotros. Y pues gracias a todos por escuchar. Y si tienen alguna pregunta, les recordamos que la pueden mandar en cualquier momento y nosotros se la hacemos llegar al padre. Inclusive este tema tiene mucho que ver con una pregunta que recibimos. Y pues sin más, padre, bienvenido. Y muchísimas gracias. También mucho gusto en saludarles y poder compartir estos minutos de algún tema que pueda ser útil para nuestro crecimiento. Y sí, hay un tema que estaba por ahí medio pendiente, no veía más o menos cómo acomodarlo, pero llegó por ahí en la semana una pregunta que quienes usan el Facebook pueden verla por ahí. Si mal no me equivoco, es de una persona de nombre Rubí Rodríguez, ¿verdad? Que al haber yo mencionado, expresado que tenemos una dimensión reptílica del cerebro, ¿verdad? O vegetativa, bueno, cerebro reptílico, le llaman algunos. Entonces pedía una aclaración, ¿verdad? Hablar un poco más ampliamente sobre este asuntito. Y entonces, basados en esto, digamos que el día de hoy, el tema va a ser sobre el cerebro, ¿sí? Como han visto ahí en la publicidad, quien lo ha visto, el tema está presentado como este don de Dios llamado cerebro. Yo creo que al hablar sobre el cerebro nos pueden venir muchísimas cosas. Una es la admiración de esa creación de Dios, de ese don de Dios. Otra, la explicación a muchas cosas que hemos visto en los diferentes temas. Y otra que también yo creo que es útil es que al conocer un poquito más nuestro cerebro, podemos favorecer la salud del cerebro. La podemos hacer que envejezca menos rápidamente. Y aquí entonces voy a iniciar presentando o la temática la voy a realizar con algunas imágenes, con algunos textos breves. Entonces así le llamamos este don de Dios llamado cerebro. Quisiera iniciar por recordar algunos datos del origen del universo. Se podrá uno preguntar, ¿y qué tiene que ver el origen del universo con el cerebro? ¿Verdad? Tiene que ver con la comprensión, aunque sea pues limitada, pero finalmente una buena comprensión de esa paciencia de Dios para gestionar o para que la creación haga lo que tiene que hacer. Y vamos a ver un poquito la razón de ser de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, los datos, bueno, también otra cosita que quisieras subrayar, vamos a basarnos en datos científicos. Ya lo hemos comentado en otra ocasión, la ciencia no es opuesta a la fe. Antes bien, puede ser que la favorezca, como seguramente será el día de hoy. Sí, va a ser imposible hablar de esto con datos científicos sin admirarnos y sin concluir que, bueno, detrás de todo esto hay un ser maravilloso, ¿verdad? Que es Dios nuestro Señor. Y voy a empezar entonces recordando algunas cositas. Se considera que el comienzo del universo o punto inicial en el que se formó la materia, el espacio, el tiempo, y que se conoce como Big Bang, la gran explosión, ¿sí? Ese origen del universo, se calcula que sucedió hace unos 13.800 millones de años, que ordinariamente cuando hablamos así en forma rápida decimos hace más o menos 14.000 millones de años, poquitito menos, ¿verdad? 13.800 millones de años, en la que según Georges Lemaitre, que por ahí Luis Cervantes nos recordaba, que un sacerdote científico, ¿verdad? Un profesor de la Universidad de Lovaina, exactamente en bases científicos, fue de los primeros, o si no es que el primero, que aclaró esta teoría, ¿sí? Le llamó el átomo primigenio o huevo cósmico, ¿no? Hay muchas evidencias científicas para esto y esta idea surgió porque se ve que las galaxias se van alejando. Es como si el universo se va expandiendo precisamente porque
pues el universo se va expandiendo. Haciendo el cálculo al revés, ¿no? Entonces se concluye que a un cierto punto, pues en el punto de llegada está un grandísimo o pequeñísimo átomo. Hay las dos teorías. Algunos dicen que sale de algo microscópico, ¿sí? Y hay una gran explosión y se empieza a formar el universo y a expandir el universo. Una cosa que no sabemos es qué había antes. Se trata de decir algunas teorías, pero no sabemos. Entonces, sería el origen del universo, unos 13.000 millones de años, 13.800 millones de años. ¿Cómo se formó? ¿Qué idea nos podemos hacer? Hay un científico, bueno, también ya falleció, Carl Sagan, ¿sí? Que ideó una forma de hacernos una cierta idea, ¿no? Del tiempo. Y él dijo, si desde la gran explosión hasta el día de hoy lo simbolizáramos en un año, ¿sí? Entonces las fechas más o menos serían esas, ¿sí? El 1 de enero a las 0 horas habría sido la gran explosión. Pasa muchísimo tiempo. En este año cósmico serían 17 días, pero vamos a ver que 17 días son muchos millones de años, ¿sí? Para que se empiece a formar la Vía Láctea, probablemente también o seguramente otras galaxias. Pasa muchísimo tiempo que está la galaxia, nuestra galaxia formándose, evolucionando en muchísimos cambios cósmicos por allí. Y hasta el 9 de septiembre se forma el sistema solar, ¿no? No como está ahora. Pasan todavía muchísimo tiempo. En el año cósmico pasan 5 días y el 14 de septiembre se habría formado la Tierra, ¿sí? El 25 de septiembre se forman las rocas más antiguas. El 2 de octubre aparece la vida en la Tierra, equivale a decir microorganismos, ¿verdad? Sí, sí, hasta el 2 de octubre. El 9 de octubre, los fósiles más antiguos, los vivientes más antiguos que dejan huella con los fósiles. El 21 de diciembre aparecen los insectos. Estamos ya en diciembre, ¿no? Los animales comienzan la colonización de la Tierra. El 23 de diciembre aparecen los árboles y reptiles, los primeros vivientes, los reptiles. Los reptiles ya tienen cerebro, ¿no? Y a propósito de nuestro tema, pues la parte reptiliana del cerebro que vamos a aclarar durante esta plática aparece hasta el 23 de diciembre. Va a pasar muchísimo tiempo para que aparezca el cerebro humano, ¿sí? El 24 de diciembre es la época de los dinosaurios que pueblan la Tierra más o menos 160 millones de años. Es muchísimo tiempo. Nosotros en nuestra era tenemos 2.000 años apenas, ¿sí? Imagínense el número 2 comparado con 160 millones, es muchísimo tiempo. El 26 de diciembre aparecen los mamíferos. Ya tenemos entonces la parte límbica del cerebro. Ya los mamíferos tienen parte límbica. Vamos a ver un poquito más adelante. Es muchísimo tiempo el que pasa desde que aparecen los reptiles, 23 de diciembre al 24. Un día es muchísimo tiempo. El 26 de diciembre, perdón, el 29 de diciembre, los primeros primates. ¿Qué son los primates? Son ya animales, vamos a decir así, no son humanos, que son los precursores, ¿verdad? Del ser humano. El 30 de diciembre, ¿sí? Aparece la primera evolución de los primates y ya se acercan un poquito más a lo humano. Se les conoce como homínidos. El 31 de diciembre a la 1:30 de la tarde, ¿sí? Aparecen los antepasados de los simios y de los seres humanos. Vamos a luego aclarar que nosotros no descendemos de los simios, no descendemos del mono, ¿no? Tenemos, digamos, antecedentes comunes, pero son evoluciones diferentes que vamos a decir, a expresar un poquito más adelante.
y hasta el 31 de diciembre a las 10:30 de la noche aparecen los primeros seres humanos. Si hablamos del cerebro, ya la corteza cerebral, ¿sí? El 31 de diciembre a las 11 de la noche con 59 segundos, perdón, 59 minutos y 51 segundos, hace 9 segundos, se inventa el alfabeto y la rueda, apenas, ¿sí? Estamos en los últimos 9 segundos, ¿sí? de todo este tiempo. El 31 de diciembre a las 11 de la noche con 59 minutos y 55 segundos nace Buda, Confucio, Pericles en Atenas, o sea, filosofía antigua, los primeros filósofos. Faltan 5 segundos para el tiempo presente. Un segundo después, o sea, ese mismo 31 de diciembre a las 11 de la noche con 59 minutos y 56 segundos, aparece la geometría euclidiana, los primeros avances en geometría, la física de Arquímedes, la astronomía, los Juegos Olímpicos de los griegos, el Imperio Romano y el nacimiento de Cristo. Ya nos faltamos 4 segundos. Un segundo más adelante, a las 11 de la noche con 59 minutos y 57 segundos, el nacimiento de Mahoma, el descubrimiento del cero y de los decimales en la aritmética, precisamente gracias al cero, un avance en la aritmética. A las 11 de la noche con 59 minutos y 58 segundos, la civilización maya. El 31 de diciembre a las 11 de la noche con 59 minutos y 59 segundos, Cristóbal Colón llega a América, el famoso descubrimiento de América, el renacimiento en Europa y el origen de la ciencia. ¿Sí? Por ahí más o menos está Galileo Galilei, la astronomía, ¿no? Aquí quisiera entonces señalar dos cositas. La primera es que la ciencia tiene un segundo comparado con, o sea, si desde la gran explosión, el inicio de la formación del universo hasta el momento presente, lo simbolizamos en un año o lo redujéramos a un año, la ciencia tiene un segundo de existencia, ¿sí? El cerebro humano tiene poco tiempo, ¿sí? Entonces, tendría como hora y media más o menos. Pasó muchísimo tiempo para que el cerebro humano fuera aprendiendo, desarrollándose y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que un segundo más o menos equivale a 500 años, ¿sí? Entonces, cada segundo. Entonces, aquí, bueno, no sé hasta qué punto esto nos da una visión, ¿no? De la paciencia divina, diría, ¿no? Para crear el universo que tiene como culmen el ser humano y como algo clave en el ser humano es su cerebro. Vamos a ver que no es solo el cerebro, es todo el cuerpo humano, pero el cerebro por ahí, ¿sí? Esto podría decirnos un poquito, bueno, espero que nos diga algo importante. Aquí hablamos de la teoría de la evolución. Aquí hay algunas imágenes que nos evitan la creencia de que la evolución nos dice que descendemos del mono. No, no descendemos del mono. Hay un tronco común, tenemos aquí del lado izquierdo y digamos que hay evoluciones diferentes que concluyen en determinadas formas humanoides o tipo mono, ¿sí? Y desaparecen, y otras por acá, ¿sí? Y entonces lo que son los monos son los changuitos, ¿verdad? Son una evolución completa, ¿no? No, no son humanos incompletos, o sea, como si fueran nuestros antecedentes y nosotros evolucionamos. No, no son nuestros antepasados, en todo caso serían nuestros primos, ¿no? Como cuando hablamos de la evolución, generalmente se nos pone como el cerebro y el cráneo, si va creciendo, a veces creemos que fue así lineal. No, no fue lineal. Sí, nosotros venimos de una evolución propia, vamos a decir así.
La imagen que está aquí abajo, sí, es de los diferentes humanoides, hombre de Neandertal, etcétera, y el Homo sapiens, el ser humano, ¿sí? Y bueno, nosotros no descendemos de estos, estos así evolucionaron y se acabaron, vamos a decir así. ¿No? Otros, bueno, existen con alguna raza por allí. Bueno, eso es como una especificación en relación a la evolución. Eso es la aparición del cerebro. Ahora, otra cosita que ya es diferente, ¿verdad? Es cómo cada ser humano o en cada ser humano se forma su cerebro, ¿no? Desde el momento de la gestación. Voy a hacer una aclaración, voy a regresar un poquito a esto, a la cuestión de la evolución, para señalar que la Biblia no tiene ningún interés científico. Cuando la Biblia fue escrita no existía la ciencia. Dios habría hablado, nadie lo hubiera entendido si Dios hubiera revelado el origen del hombre desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, el que hubiera entendido el ser humano, nada. Por eso es que Dios, eh, digamos, no usa el lenguaje científico, ¿no? Además, la Sagrada Escritura tiene como meta que nosotros entendamos nuestra relación con Dios. Y en ese sentido, las narraciones de la creación en el libro del Génesis tienen esa intención teológica, ¿sí? Que nosotros somos obra de Dios, que no somos Dios y cosas por el estilo. Quienes consideren todavía que la Biblia y la teoría de la evolución se contraponen, una de dos, o no conocen la Biblia o no conocen la teoría de la evolución. Bueno, una de tres, o no conocen ninguna de las dos, ¿sí? Entonces, no hay oposición y yo espero que esta aclaración sea suficiente. Si no es suficiente, con mucho gusto, ¿verdad? Espero preguntas y aclaramos esta cuestión. Ahora, rápidamente a la formación del cerebro en el ser humano. Muy rápidamente, nosotros sabemos que la existencia del ser humano inicia cuando el núcleo de un espermatozoide o dos, no sé, entra en el óvulo. Aquí tenemos una imagen. Está el óvulo y está rodeado de espermatozoides. Uno de estos entrará en el óvulo, ¿sí? Y hará la combinación de la información genética que lleva el espermatozoide, la mitad de los cromosomas, la otra mitad está en el óvulo, y cuando entra se construye, vamos a decir así, se construye el ADN o los genes, la información genética, ¿sí? Dura aproximadamente 30 horas en hacerla y una vez que ya hace la información genética, esos genes, esa información genética empieza a comandar el desarrollo del cuerpo humano, ¿sí? Tenemos entonces las imágenes, tenemos aquí el óvulo con los espermatozoides, entrará el que esté mejor colocado, donde hay más sustancias que van a favorecer el desarrollo de la vida. Esta fecundación se da cuando el óvulo que fue madurado empieza su recorrido por una de las trompas de Falopio. En el camino se encuentra con el espermatozoide, viene la fecundación, sigue caminando por acá y al llegar a la matriz se anida, echa raíces allí. Si no echa raíces, pues entonces no se da el ser humano, ¿sí? Habría, o sea, sería desechado el óvulo fecundado, no tendría el ambiente para desarrollarse, ¿sí? Entonces, como comentaba, aproximadamente después de 30 horas empieza la multiplicación de células, se va haciendo una bolita, como esta que está aquí, se le llama mórula, porque se parece a una mora. Esta mórula empieza un proceso que se llama gastrulación, que tenemos aquí, ya tenemos, se va como deprimiendo por acá, ¿sí? Se va haciendo como una cazuelita. ¿M? Pero antes de ir, porque vamos a regresar a esto, entonces quisiera recordar, ¿no? Al terminar de formarse el cigoto es el óvulo fecundado, ¿sí? Se construye un nuevo genotipo. ¿Qué es genotipo? Una nueva herencia biológica, un nuevo ADN, ¿sí? Que tenemos aquí un poquito como está. Y ese ADN completo que está en el núcleo de una célula se va a replicar
en cada célula que va apareciendo, ¿sí? Entonces, las células se van multiplicando o dividiendo, como queramos decir, y en cada división se duplica también todo el ADN, en modo tal que nosotros tenemos toda nuestra información genética en cada célula, ¿sí? Dan de cuenta que tenemos el orden de nuestra vida, las leyes de nuestra vida personal, individual, en cada célula, repetida en cada célula completamente, toda nuestra genética, ¿verdad? Bueno, y es la que rige toda este desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, el cigoto, que es la primera célula fecundada, es asimétrica. O sea, no es que la multiplicación de células está una célula, luego dos, cuatro, ocho, no. Se multiplica en dos y luego una de ellas, de las células, se multiplica primero que la otra porque tiene mucho más sustancias y porque además va a formar el cuerpo, mientras que la otra que se multiplica más despacito va a formar la placenta, ¿verdad? Algo temporal mientras esté en el útero el ser humano y después ya no servirá. Se llama proceso de gastrulación. Eh, que- ¿Para qué sirve eso? El proceso de gastrulación, o sea, una célula luego empieza a multiplicarse y se forma así, o de esta forma que está aquí, porque esta es la fábrica de órganos. Una vez que se forma esto, ¿sí? O esto, como quieran ustedes ver, entonces las diferentes capas van formando los diferentes órganos. Aquí tenemos una imagen de cómo se forman los órganos. La parte externa, esta capa se llama ectodermo, la de adentro se llama endodermo y la de en medio se llama mesodermo. Y muy brevemente, el ectodermo, esta parte de aquí, va a crear el sistema nervioso, la piel. Ahorita regreso sobre esto. El mesodermo, este de aquí, va a crear o va a producir los músculos, el esqueleto, los 206 o 208 huesos, los riñones, o sea, nuestros purificadores de sangre, el aparato reproductor, el endodermo, el de dentro, va a crear el sistema glandular, las glándulas endocrinas, los pulmones con sus millones de alveolos, el sistema digestivo, el hígado con más de sus 4.000 funciones vitales, ¿sí? Es algo impresionante cómo Dios ha hecho que una secuencia realmente impresionante, ¿no? Y aquí lo que quisiera señalar, ¿no? Aquí está la fábrica de cerebro, ¿sí? Aquí esta cuestión va a fabricar nuestro sistema nervioso, ¿sí? El cerebro, ¿no? Poco a poquito, ¿no? Lo va a ir haciendo. Y alguna cosita podría decir sobre ello. Hacia la tercera semana de gestación, ¿sí? Es decir, cuando ya se dio el proceso de gastrulación y esa fábrica de órganos empieza, ¿sí? Ya se alcanza a ver un hilito muy delgado, porque todo es microscópico en este punto, que va a ser la médula espinal, esta que está aquí, ¿sí? Se crea primero esto, la primera parte del sistema nervioso, y luego va a ir formando el cerebro, ¿sí? Va de lo más primitivo, ¿sí? A lo más evolucionado, ¿sí? En la primera mitad de este lapso de tiempo, o sea, del tiempo de embarazo, pongamos si son 9 meses, los primeros 4 meses y medio los va a ocupar, entre comillas, el organismo, el bebé que está ahí, o el ADN, en producir todos los órganos y en este caso producir el cerebro, ¿sí? Más o menos a los 4 meses y medio ya produjo todas las neuronas, que son las células del cerebro, ¿sí? Que son casi 100.000 millones, poquito menos de 100.000 millones de neuronas. Tiene que producir esa cantidad en 4 meses, poquito menos, ¿no? Por eso es que la producción de neuronas o de células cerebrales va a una velocidad impresionante en los primeros, antes de llegar a los 4 meses y medio de gestación, ¿sí? Produce más o menos 500.000 neuronas por minuto, ¿no? Equivale a decir que cada 2 minutos produce 1 millón de neuronas, ¿sí? En una hora, por ejemplo, tiene ya 30 millones más de neuronas.
Si pensamos en una mujer embarazada que tenga 2, 3 meses de embarazo, ¿sí? Entonces, cada hora hay 30 millones de nuevas neuronas en el ser humano que lleva en su vientre, cada hora, ¿sí? Cada día, pues como 360 millones más, ¿sí? O sea, cada día produce como 360 millones de neuronas a una velocidad impresionante. Y no es que las produce en bola, sí, sí, las produce y las va acomodando, va formando las diferentes partes del cerebro que están impresionantemente bien estructuradas, como lo vamos a ver en un momentito más, ¿sí? Entonces, en esos 4 meses y medio forma lo que es, bueno, estoy hablando aquí del cerebro, pero el cerebro solo no tiene mucho sentido, ¿no? El cerebro, aquí tengo una imagen, eh, forma una unidad con la médula espinal, que es una tira de nervios, ¿sí? Entonces, se conoce como sistema nervioso central, que, del cual salen muchísimas tiras de nervios o los nervios hacia todo el cuerpo, porque, como vamos a decir aquí, la función del sistema nervioso es coordinar todo absolutamente, ¿sí? Entender lo que está afuera del cuerpo, entenderlo, y entender al cuerpo y gobernar, vamos a decir así, todas las funciones corporales para poder responder a los retos de la vida, ¿no? Entonces, por eso estamos llenos de cables, no sé cómo decir, de nervios por todos lados, en una forma completamente jerarquizada y ordenada, y entonces por el sistema nervioso central. Las células que componen el sistema nervioso o el cerebro, a ver, son de este tipo más o menos, por su funcionamiento. Si aquí es como un generador de electricidad, cuando tenemos alguna actividad, entran en causa las neuronas propias, las células del sistema nervioso para esa actividad, y entonces las células del cerebro actúan en conjunto, en grupos, ¿no? Vamos a decir así, conectadas, y esa conexión la hacen mediante descargas eléctricas y mensajeros químicos que se llaman neurotransmisores. O sea, si acá hubiera otra neurona, tendríamos esta parte de aquí, que son las dendritas, la tenemos de acá. Aquí está el axón y el axón dispararía una descarga eléctrica y al mismo tiempo le lanzaría con sus patitas los neurotransmisores. La otra neurona recibe la descarga, recibe los neurotransmisores, vuelve a generar carga hacia otra y también le dispara los neurotransmisores. Es decir, que nuestro cerebro se comunica en- por electricidad y por química juntos. ¿Sí? La corriente nerviosa se le conoce como corriente electroquímica, ¿sí? ¿Y cuál es la función del sistema nervioso? Obtener información de afuera y de dentro del organismo. Tiene que coordinarlas, vamos a decir así. Recibe la información, debe procesarla, entenderla, ¿sí? Saber qué significa para la sobrevivencia y en base a esa información y en base a ese proceso o entendimiento de la información, da las órdenes, ¿sí? Al cuerpo para que o se proteja, o le corra, o se acerque, o coma, o rechace, ¿sí? Porque está de por medio nuestra vida. Podríamos decir que el sistema nervioso, nuestro cerebro, está siendo el gran coordinador, ¿sí? De toda nuestra vida, mucho más allá de que nos demos cuenta o no nos demos cuenta de ello, ¿verdad? Aquí tenemos unas imágenes que también nos pueden ayudar a entender este asunto. El sistema nervioso central es lo que está en la cabeza, cerebro, y la continuación del cerebro, que es lo que es una tira nerviosa que recorre toda la espalda y que se encuentra dentro de las vértebras, ¿sí? Las vértebras son los huesos que protegen esa médula espinal, que es continuación del cerebro,
y además, como son vértebras, nos permiten curvearnos, ¿sí? Tener una cierta flexibilidad. Aquí he comentado que la médula espinal es como la continuación del cerebro. En términos un poquito más exactos sería al revés. El cerebro es continuación de la médula espinal y esto se puede ver claramente en la formación, vamos a decir así, del cerebro, en la gestación, ¿verdad? Esta imagen que está acá nos dice que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, no solo está atento a lo que aparece afuera, sino también a lo que aparece dentro del organismo y manda al organismo, ¿sí? Entonces, la información sale hacia los ojos, los músculos de la cara, los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago, los intestinos, etcétera, ¿sí? Todas estas partes que están acá, que forman parte de nuestro organismo, como decir, las hace funcionar el cerebro, ¿sí? Bueno, más exactamente el sistema nervioso, ¿no? Por eso es por lo que también aquí, ¿verdad? La salud física va a depender mucho de las órdenes que le da el cerebro al cuerpo y las órdenes que le da el cerebro al cuerpo va a depender mucho de lo que nosotros entendemos e interpretamos de las cosas. Y si las interpretamos mal, pues tensamos el cuerpo, nos enfermamos y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso. Esto que estoy comentando ahora tiene mucho que ver con el llamado cerebro reptílico. Por ahorita, creo que lo importante es entender que nuestro sistema nervioso, del cual el cerebro es algo muy importante, gobierna prácticamente todo nuestro cuerpo. Y es aquí donde aparece el cerebro reptiliano, ¿verdad? Teniendo presente, como decía, esta intervención en la que se pedía una explicación más exacta o más amplia de qué entendemos por cerebro reptiliano. Recordando que el cerebro forma parte del sistema nervioso, el cerebro no está aislado en ningún momento, ¿sí? Decimos que nuestro cerebro tiene diferentes niveles. Aquí lo tenemos, ¿sí? Es un solo cerebro, aunque algunos con un lenguaje medio metafórico dicen, no saben ustedes que tenemos tres cerebros, ¿sí? Entonces, ¿sí? Bueno, diremos que tenemos un cerebro con tres niveles bastante bien definidos. Una cosa que también puede ser superada. Vamos a ver que seguramente hay más de tres niveles, pero digamos que tradicionalmente se usa así. Cuando hablé de cerebro reptiliano, me estaba refiriendo, y así se refiere uno, a esta parte del cerebro, ¿sí? Esta partecita de acá, que se llama cerebelo, y esta parte de aquí que se llama tronco encefálico, ¿sí? Y este sería, digamos, el nivel más primitivo del cerebro. No voy a regresar a las diapositivas, pero si recordamos la aparición de los reptiles, ¿verdad? Mucho antes que nosotros, los reptiles ya tienen un cerebro, no es igualito que este, o sea, no es que sea, no, es de otro modo, pero tiene estos componentes en otra forma, vamos a decir así, y son capaces, pues, de regir su cuerpo, de alimentarse y todo, y son reptiles, o sea, no, sus movimientos son, no sé cómo decir, a veces muy reflejos, ¿verdad? No podemos hablar de que tengan emociones, o al menos no se nota que pudieran tener emociones. Y fundamentalmente la función de esta parte del cerebro es regir el cuerpo en razón de la sobrevivencia, ¿sí? Pero luego hablábamos de que surgieron los mamíferos. Los mamíferos tienen más cerebro que los reptiles, ¿sí? Y esa parte del cerebro se le conoce como cerebro límbico o parte límbica del cerebro o como cerebro emocional o cerebro químico, vamos a decir así. Los mamíferos tienen estas partes del cerebro, no de esta forma, el cerebro está de otro modo, pero tiene esas partes. Y por eso es por lo que sienten los mamíferos, un perrito, un gatito, un caballo, etcétera, ¿sí?
tienen emociones, se enojan, tienen cariño, se alegran, por ejemplo, ¿sí? Hay, digamos, la parte emocional y también aprenden, son domesticables, ¿sí? Entonces, este es un segundo nivel del cerebro. Algunos le dirían es el segundo cerebro, pero bueno, ¿sí? Y los seres humanos tenemos un cerebro mucho más grande que otros animales y se le llama corteza cerebral o neocórtex, como se quiera. Esta imagen que estoy ahorita señalando tiene pues colores que nos ayudan a entender eso. Entonces, cuando uno dice cerebro reptiliano, no quiere decir que nuestro cerebro sea de un reptil, por ejemplo, o que tengamos un cerebro aparte de otros dos cerebros, ni nada de ese asunto. ¿Sí? Eso sería cerebro, cerebro reptiliano, quiere decir la parte más primitiva del cerebro, cerebro límbico, una parte un poquito más desarrollada, parte emocional y neocórtex. La cosa, bueno, aquí lo tenemos un poquito más detallado, ¿no? Entonces, el cerebro reptiliano consta del cerebelo y de este tronco encefálico, que a su vez tiene una cosita que se llama mesencéfalo, aquí, ¿sí? Otro que se llama puente de Barolio, bulbo raquídeo, ¿sí? Y luego sigue la médula espinal. Es como una conexión, ¿verdad? Digo que generalmente el cerebro se divide en estas tres partes, pero en lo personal considero que podrían ser cinco. ¿Por qué razón? En lugar de tres partes, y bueno, solamente lo menciono. La primera sería la médula espinal. La médula espinal forma parte de ese sistema que gobierna el organismo, ¿sí? Luego tendríamos lo que se llama reptílico, tendríamos el límbico, tendríamos la corteza cerebral o neocórtex y luego tendríamos la zona prefrontal aquí. Esta parte es importantísima, o acá arriba se puede ver, como lo señalaré en algún momentito más, ¿no? Y hablando muy rápidamente del cerebro reptiliano, yo espero que ahorita la expresión cerebro reptiliano sea bastante clara, ¿sí? Que aquí en este dibujito tenemos que es el cerebelo y esta parte, el tronco encefálico, ¿sí? Y entonces diríamos que el cerebelo es el gran coordinador de las acciones musculares, ¿sí? Cumple un papel fundamental en la conservación del equilibrio. Si nosotros se nos daña el cerebelo, vamos a perder equilibrio, ¿sí? También tono muscular, ¿sí? No vamos a poder controlar los movimientos, ¿sí? Tiene mucha información motora, o sea, movimientos inconscientes, ¿sí? Son los movimientos que no nos damos mucha cuenta. Aunque yo en este momento mueva mis manos, soy consciente de que las muevo. De lo que no soy consciente es todo lo que tiene que pasar para que las mueva, ¿sí? Está muy en conexión con el oído interno, por eso pongo aquí una imagen del oído. De los demás sentidos no voy a poner, pero yo creo que esto va a ser un ejemplo importante, ¿sí? Donde se encuentra el aparato vestibular. ¿Qué es el aparato vestibular? Bueno, en el oído nosotros tenemos lo necesario para oír, ¿verdad? El tímpano que vibra con el sonido, aquí unos huesecillos que vibran por la vibración del tímpano y le transmiten esa vibración a los canales semicirculares y la vibración llega a un nervio que es el nervio auditivo, le lleva al cerebro los sonidos. Pero también aquí, sobre todo en estos canales semicirculares, hay otra terminación nerviosa, un nervio que se llama nervio vestibular. Ese nervio es el que le informa al cerebro en qué posición estamos, si estamos en vertical o acostados o de cabeza, ¿sí? Porque hay un líquido allí que el líquido con la fuerza de gravedad le indica al nervio vestibular en qué posición estamos. Cuando nos marean, con muchas vueltas, sí, entonces el líquido está por todos lados y el cerebro no sabe, no sabe en qué posición estamos. Por eso, cuando ya nos dieron todas las vueltas, estamos ahí porque no sabemos en qué posición estamos, ¿verdad? Así sucede con todos los sentidos de diferente manera. Este ejemplo muy rápido es primero porque tiene que ver con el cerebelo. O sea, el cerebelo que está encargado del equilibrio y de los movimientos inconscientes debe saber cómo está el cuerpo.
y por eso está muy comunicado con lo que se llama aparato vestibular, el aparato del equilibrio que lo tenemos en cada oído, ¿verdad? Entonces, para esto el cerebelo debe recibir constantemente mucha información, ¿sí? Y la corteza cerebral o córtex cerebral, o sea, nuestra parte consciente, también le envía información para saber lo que queremos hacer, ¿no? Cuando caminamos, que mantenemos el equilibrio y cosas por el estilo. El tronco encefálico o tallo cerebral, que es la otra parte del cerebro reptiliano o nivel reptiliano del cerebro que es este, y que aquí está como desglosado, ¿verdad? Para verlo un poquito más claramente. Encéfalo, puente de Barolio, bulbo raquídeo, ¿sí? Y acá el cerebelo, ¿sí? Entonces, bueno, tiene forma de cilindro, conecta con la médula espinal y tiene o alberga las funciones primitivas y ancestrales, ¿sí? Latido del corazón, movimientos peristálticos de los intestinos, o sea, rige prácticamente el área, el cuerpo. La médula espinal tiene funciones semejantes, como ya comentaba. La médula espinal conecta muchas partes del cuerpo porque llega a terminaciones nerviosas con el cerebro, forman una unidad. Aquí sería como en un corte transversal, que aquí está señalado, ¿sí? En el centro está el conducto epéndimo en el que circula un líquido cefalorraquídeo que tiene como función amortiguar los golpes, nutrir, lleva nutrientes, elimina desechos. Bueno, aquí lo que importa, así muy rápidamente, es que rige las funciones llamadas vegetativas, ¿sí? O sea, no nos damos cuenta, pero es nuestro sistema nervioso el que le dice al corazón a qué velocidad debe latir, al intestino cómo, a qué velocidad y en qué momentos debe hacer los movimientos peristálticos para que el alimento avance, y al músculo, al diafragma, para que pueda favorecer la respiración de los pulmones, o sea, todo lo que sería la parte biológica, ¿sí? Y bueno, ya había presentado esta imagen y voy un poquito más rápido. Yendo más arriba, o sea, tenemos aquí la parte, ya que ya vimos, acá arriba la parte límbica, ¿sí? Tenemos varias cositas, voy a señalar solamente algunas, aquí el tálamo, el hipotálamo, ¿sí? Y una glándula, la hipófisis, que va a ser la conexión del cerebro con las glándulas, vamos a decir así. ¿Mm? Entonces, el tálamo, esta partecita de aquí del cerebro, es un punto de encuentro de casi todos los nervios que conectan los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Es el encargado de procesar la información sensorial que viene del exterior, o sea, los cinco sentidos o cinco grupos de sentidos reciben estímulos, esos estímulos tienen que ir al cerebro y el lugar de encuentro de todos esos estímulos está en el tálamo, ¿sí? No es que eh, cuando comemos una cosa es el olfato y otra algo, no, comemos como una unidad, hay un punto de encuentro, ¿sí? Bueno, es el encargado de procesar la información sensorial procedente del exterior, ¿verdad? La identifica, la clasifica, la ordena, vamos a decir así, para transmitirla a la parte más evolucionada, ¿sí? No existe una señal procedente del exterior que no pase por el tálamo, todas pasan por ahí, ¿sí? Un centro. El hipotálamo es también como el que tiene el tablero de todo el cuerpo, ¿sí? Y tiene que regular todo y influye mucho en la química del cerebro. Controla funciones corporales, ¿no? Como el hambre, la sed, el sueño, la vigilia, los niveles de glucosa, por ejemplo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la presión arterial, ¿sí? Todo eso depende en grande medida del hipotálamo, ¿sí? Lo que está aquí, ¿sí? Y este hipotálamo está muy cerquita de una glándula, la glándula maestra, que es la hipófisis. Por eso es por lo que cuando nosotros sentimos algo, modificamos nuestra química hormonal también. Si nos asustamos, por ejemplo, las glándulas suprarrenales secretan adrenalina, que es una hormona, y esto se debe a que el hipotálamo le dio la comunicación a la hipófisis y también dio la comunicación directa por algunos nervios hacia
perdón, hacia las glándulas suprarrenales. Bueno, aquí es bueno, lo leo. La hipófisis, ¿no? Que está aquí, ¿m? Y aquí está el hipotálamo, están conectadas, están en comunicación, ¿verdad? Química. ¿M? Entonces, segrega sustancias químicas que activan hormonas corporales, o sea, la que está aquí, la hipófisis, manda hormonas que le dice a las demás glándulas, ¿sí? Como la tiroides o las suprarrenales o las gónadas, cómo tienen que actuar. Hay un orden, ¿verdad? Impresionante. Tenemos también nosotros acá en la parte límbica una partecita que se llama amígdala, la amígdala cerebral, que sería la parte emocional de alarma. ¿M? Entonces, cuando nosotros la activamos mucho, bueno, pues estamos asustados todo el tiempo. Y finalmente, la corteza cerebral, que es la que nos permite pensar, razonar, evaluar, y sobre todo la parte prefrontal, que es la que nos permite ser humanos plenamente. Voy a leer muy rápidamente, veo que aquí ya ha pasado bastante tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del área prefrontal? Esta que está aquí, ¿sí? Muy rápidamente, ¿sí? Participa en los planes de acción, voy a decir rápidamente, es decir, las personas que se ponen metas y las logran, desarrollan más la corteza prefrontal. Quien no lo hace, no la desarrolla. Tiene control del volumen de memoria, regula el comportamiento, regula las emociones, es decir, una persona que no regula sus emociones tiene muy empobrecida esa parte del cerebro, ¿sí? La sede del pensamiento crítico, es decir, el que se pregunta por las cosas, las causas de las cosas, va y verifica las cosas, va desarrollando eso, ¿sí? La autoconciencia, es decir, si yo digo es que no sé quién soy, bueno, pues si hago un proceso, digamos, voy desarrollándome y voy tomando conciencia de mí mismo, la corteza prefrontal también se va desarrollando, la empatía, también base de la empatía, y la resolución de conflictos. Muy rápidamente lo dije porque vamos a hacer algunas aplicaciones, ¿sí? Antes todavía, aquí hay una corteza que se llama corteza cingulada, ¿sí? Y que es una estructura importantísima, ¿sí? Ven ustedes que está entre el límbico y la neocorteza, ¿sí? Por eso es una estructura que conecta lo subcortical, o sea, lo que está abajo de la corteza, con la corteza, ¿sí? Es una conexión, ¿sí? Y tiene muchas conexiones con el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, o sea, la parte emocional. Selecciona la información, ¿verdad? Y cuando se medita, o sea, cuando la persona hace mindfulness y cosas por el estilo, incrementa esta área, se desarrolla más esta área, sí, la área anterior que está muy cerquita de los ojos y de la corteza prefrontal. Y cuando está más desarrollada esta parte, la persona es más feliz, curiosamente, ¿sí? Se siente mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir que una persona que es armónica de lo que siente, con lo que sabe, sus decisiones, favorece el desarrollo de la corteza cingulada y por lo tanto es una persona más feliz. Bueno, una cuestión importante, el cerebro no funciona por partes. Claro que cada parte tiene una función específica, pero funciona en sincronía, o sea, juntos, ¿sí? Generalmente no hay ninguna parte del cerebro que solo sea de paso de algo. Puede ser que sea de paso, pero también no es el puro paso, sino también influye un poquito en ello. Ahora, algunas cuestiones que se aplican. No todos usamos el cerebro de la misma forma, ¿sí? Nuestras experiencias hicieron que nuestro cerebro fuera acomodando de una forma original nuestras capacidades, lo que vamos aprendiendo. Se han hecho muchos experimentos ya con las técnicas de neuroimagen, ¿sí? Viendo cómo funciona el cerebro con electrodos aquí. Entonces, en este sentido,
los científicos han encontrado 14 regiones del cerebro que son responsables de la inteligencia. Dicho de otro modo, la inteligencia no está en un solo lugar del cerebro. La inteligencia del ser humano depende de cuántas áreas nosotros hemos desarrollado y que funcionan en sincronía, ¿verdad? Más o menos, sí. Es como una red parietofrontal. ¿Qué es la red parietofrontal? Tenemos aquí el lóbulo parietal y aquí el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, son áreas sobre todo en estas partes del cerebro, diferentes áreas, ¿sí? 14 han encontrado los científicos, pero que nosotros las tenemos pues de modo original y las actuamos de diferente forma. Por eso se ha visto, se han hecho experimentos con esto, cuando diferentes personas se concentran en la solución de problemas complejos, usan distintas combinaciones de estas regiones. Vamos a suponer que a 10 matemáticos les ponen un problema complejo de matemáticas. Y dice, a ver, resuélvanlo, y empiezan a resolverlo los matemáticos y están con sus electrodos aquí en la cabeza y van viendo cómo va funcionando el cerebro. Ninguno funciona igual que el otro. Es decir, uno usará una área y luego la siguiente, otro empezó por otra área, la conectó con esta, otro sí. O sea, nuestros cerebros no funcionan igual unos con otros, funcionan como nosotros entrenamos a nuestro cerebro, vamos a decir así, ¿sí? Por eso se dice que no hay dos cerebros en los que la resolución de problemas y el procesamiento sensorial se dé de la manera idéntica. A veces nosotros creemos que todos se entienden como nosotros entendemos y no es así en absoluto. Y otra cosa importante, entonces el cerebro envejece, o sea, hay partes del cerebro que se van deteriorando y bueno, puede ser que la persona vaya perdiendo capacidades mentales, pero curiosamente no todos pierden capacidades mentales con el paso del tiempo. Hay ancianos que son lucidísimos, tanto cuanto los jóvenes. En algunas ocasiones puede ser que superen a algún joven, ¿sí? ¿Y a qué se debe esta diferencia, sí? Se debe a que al procesar la nueva información, los ancianos lúcidos, ¿sí? O con mayor rendimiento, utilizan regiones del cerebro que no usan los jóvenes. Los jóvenes no lo necesitan todavía. Y tampoco la usan esas regiones que usan los ancianos lúcidos, los otros ancianos que no son lúcidos. Dicho de otro modo, nosotros vamos aprendiendo cosas, hay mucho cerebro sin usar, cuando somos jóvenes, pues nos bastan esta área y esta área y esta área y funcionamos mentalmente bien. Con el paso del tiempo, algunas de esas áreas que usábamos de jóvenes se van a deteriorar. Si de jóvenes no desarrollamos otras áreas del cerebro, nos deterioramos mentalmente. Pero si durante nuestra vida fuimos desarrollando otras áreas del cerebro, cuando se deterioren, las que normalmente se deterioran, la persona sigue siendo lúcida porque tiene esas áreas del cerebro activas que no tienen los que no las desarrollaron. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ese texto, ¿sí? Los ancianos lúcidos usan regiones del cerebro que los ancianos no lúcidos no usan, no desarrollaron, y que tampoco los jóvenes usan porque todavía no necesitan usarlas mientras son jóvenes, ¿sí? Esta es una cosa importantísima que nos lleva a el concepto de plasticidad cerebral, ¿sí? Eso quiere decir plasticidad cerebral, que nuestro cerebro cambia continuamente, tanto en su estructura como en su funcionamiento. Y tratando de ser muy breve, diría que hay al menos cuatro cosas que se modifican en el cerebro dependiendo de nuestras experiencias y también dependiendo de nuestros pensamientos, ¿sí? La primera cosita, la ampliación o concentración de la cantidad de territorio
neuronal dedicado a tareas particulares. Es decir, en otras palabras, más áreas del cerebro activas. Todo lo que aprendemos nos activa alguna parte del cerebro, lo podemos hacer. Segundo, el fortalecimiento o debilitación de las conexiones entre diferentes regiones cerebrales. Si nosotros aprendemos algo complejo, como por ejemplo tocar un instrumento musical, el cerebro hace conexiones que no tenía antes de aprender a tocar el instrumento musical. Pero si yo dejo de practicar, se van debilitando o desapareciendo, ¿sí? Tercera cosa, el cerebro puede aumentar o disminuir el nivel de actividad de circuitos cerebrales, ¿sí? En sus diversas regiones, ¿sí? Y también la modulación y la actividad de los neurotransmisores, o sea, de las sustancias cerebrales. Si una persona está muy deprimida y triste, su química cerebral es de un modo, ¿verdad? La dopamina, serotonina disminuyen, etcétera. Si esa persona hace algo que le alegra, la química cerebral cambia, la química cerebral mejora. Se le llama plasticidad cerebral en el sentido de que el cerebro es plasmable, lo podemos modificar dependiendo de nuestras experiencias. Y concluyo, no sé si después haya alguna intervención. Hay algunas cosas que están comprobadas y que mejoran el cerebro, ¿sí? Que son aquí estas, ¿verdad? Y seguramente habrá más todavía, ¿sí? La resiliencia, es decir, la capacidad de afrontar situaciones difíciles con buenas conductas funcionales, ¿sí? La actitud positiva u optimismo, la empatía, la conciencia del entorno, poner atención al entorno y tratar de responder adecuadamente a la situación que estamos viviendo, las conductas funcionales, la autoconciencia también, el interés por cosas valiosas y el poner atención también mejora el cerebro, el pensamiento crítico, es decir, el preguntarnos por las causas de las cosas, etcétera, y las buenas relaciones interpersonales. Estas mejoran el cerebro, ¿sí? La resiliencia hace que haya más área prefrontal activa y mejores conexiones con la amígdala para que no se alarme tanto, ¿sí? La actitud positiva establece un caminito acá, o sea, más redes, ¿sí? De circuitos de felicidad. O sea, las personas optimistas son más felices y cerebralmente también, ¿verdad? ¿Sí? La empatía, ¿sí? Que mejora la circunvolución fusiforme, esta parte básica del cerebro, por ejemplo, ¿sí? La conciencia del entorno, que mejora y se ve visiblemente el hipocampo, ¿sí? La autoconciencia, que mejora, desarrolla la ínsula, que está en el centro del cerebro, ¿sí? El interés y la atención, que mejora las zonas prefrontales, lo mismo que el pensamiento crítico, ¿sí? Las relaciones interpersonales de calidad que mejoran muchas áreas del cerebro, ¿sí? Entonces, podría decir, y aquí ya voy a quitar esta diapositiva, ya también un poquito cerca del final. Entonces, podemos decir que ese don maravilloso del cerebro no solamente es maravilloso en cuanto que funciona, su estructura es excelente y nos permite vivir, sino que también es un don que debe dar fruto. ¿No? Tendríamos que acordarnos de las parábolas de los talentos, ¿verdad? Tanto te di, pues tendrías que dar fruto. Y lo último que hemos visto, la plasticidad cerebral, nos dice eso. O sea, yo puedo hacer que mi cerebro mejore o se deteriore, cualquiera de las dos cosas. Y la forma es la que he señalado, es decir, cuando nosotros respondemos a la vida de una manera más adecuada, ¿verdad? Más fuertes, resilientes, mejores relaciones interpersonales, más optimistas, más empáticos, ponernos metas valiosas, hacer ejercicio, por ejemplo, todo eso mejora nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, yo no me alargo más, ya vamos por aquí como una hora.
Y bueno, no sé, también espero no haber sido aburrido o complejo o quién sabe, bombardeó tantos datos. Y bueno, si hay alguna intervención, pues será bienvenida. Muchas gracias, padre. Sí, tenemos algunos comentarios, padre. Rosalinda Valenzuela Gutiérrez dice, buenas noches a todos. Algunos investigadores, en base a los huesos de humanos y otros primates encontrados, han concluido que los humanos, en comparación con los primates, se desarrollan más lentamente. A los 2 o 3 meses, un gorila o chimpancé son prácticamente independientes. En cambio, el desarrollo del humano es más lento, lo que permite que el niño esté más en contacto con la madre, caricias, habla, alimentación, gran cantidad de interacción del exterior al cerebro y de este al exterior. La investigación concluye que es esto lo que ha dado pie al cerebro más desarrollado en los humanos. Sí, sí, claro, muy bien. Aquí también señalaría que a menor volumen de cerebro, menor cuidado necesitan las crías, ¿verdad? Mm. Y cuando no hay cerebro en sentido estricto, como serían los insectos, por ejemplo, u otros, pues no necesitan ningún cuidado, o sea, nacen ya pudiendo, ¿no? Entonces, claro, a mayor complejidad, mayor exigencia de educación, claro. Y bueno, algunas cositas no las comentamos por ahí, pero, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la parte más desarrollada, termina de desarrollarse después de los 20 años de edad, ¿sí? Se considera que, entonces, claro, exactamente por la complejidad del cerebro. Y en ese sentido, se dice que, bueno, más complejo es un cerebro, más tarde en madurar. Claro que sí. Y la otra cosa que diríamos, más requiere del cuidado de los adultos, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, sí, bueno, y gracias también por el aporte, ¿no? De quien. Sí, Rosalinda Valenzuela, gracias. Y Beth dice, Sí. padre, ¿qué relación tiene el hipotálamo con el páncreas? Hay tratamientos para regular glucosa que no se centran en la insulina, sino en el hipotálamo. Ah, claro, entonces ahora lo que pasa es que al hablar del hipotálamo, hablé que el hipotálamo influye en la regulación de la glucosa, pero la glucosa, bueno, antes todavía, que lo comentaba rápidamente, se sabe ahora que ya es muy difícil que uno concluya o afirme que un problema depende de una parte del cerebro solamente. Se habla de sincronía neural y ahora se habla de que no solamente el cerebro influye sobre el cuerpo, sino también es al revés. El cuerpo también le dice al cerebro lo que tendría que hacer, ¿sí? Entonces, en la cuestión de la glucosa, por ejemplo, sí, interviene el hipotálamo en su regulación, pero también interviene no solo lo que uno come, sino la cantidad que uno come incluso. Y hay otros fenómenos que también conviene tener en cuenta. Algunas personas creen que solamente que evitando el azúcar, o sea, el azúcar literal, ¿verdad? El azúcar como granulitos, evitarán la diabetes. Pero resulta que lo que se convierte en glucosa en la sangre no solo es del azúcar. O sea, que si yo como azúcar, pasa el azúcar. No, no, hay mucho tipo de alimentos, carbohidratos, etcétera, que son metabolizados y traducidos en azúcar, ¿sí? Entonces, aquí lo que diría es que la cuestión tendría que ser muy combinada, o sea, el estado emocional de la persona, entonces, en qué funcionaría el hipotálamo, en cuanto que si la persona está más serena, el hipotálamo se da cuenta de que no necesita tanta energía, sí, porque está tranquilo. Si una persona está muy tensa, muy estresada, está en estado de alarma, lógico que el cerebro le trata de dar reservas energéticas para cualquier eventualidad y la glucosa es energía. Entonces, la influencia del hipotálamo iría mucho por allí. O sea, el hecho de decir, hay que tener reservas de energía, en muchos tipos de alimentos vamos a sintetizarlos, metabolizarlos en glucosa, ¿sí? Esa sería. Pero claro que el hipocampo
no puede usar materia que no hay. Entonces, también influye lo que uno come, ¿sí? Por ahí iría. Entonces, lo que señalaría es que conviene resolver los problemas, habilitarse para resolver problemas, no meterse en problemas también de modo inútil, ¿sí? Regular el estrés, que es una cosa que vimos en algún otro momento. Cuando nosotros tenemos eso, o sea, cuando tenemos una vida más tranquila, el cerebro no está en alarma. Si el cerebro se pone en alarma, el cerebro va a preparar el cuerpo para eso y entonces va a tensionar músculos, etcétera. Y desde el punto de vista metabólico, va a metabolizar para ello. Y una cosa que también puede suceder es que si una persona está muy estresada, desde otro punto de vista, desde el punto de vista hormonal, se va a producir cortisol de más. El cortisol es bueno en cantidad normal, pero cuando es de más, entonces incluso va a tomar partes del cuerpo, o sea, va a destruir algunas partes del cuerpo para traducirlos en glucosa, ¿sí? O en nutrientes, ¿sí? Entonces, yo lo que diría es que en una de dos, o yo me informo y veo todas las cosas que hay ahí para tratar de ver cómo regulo, ¿verdad? O sugiero una vía más sencilla, que es que nuestra vida se simplifique un poquito más, que hagamos una jerarquía de lo que es valioso, descartemos cosas que no son valiosas, aprendamos a manejar situaciones difíciles, a relativizar lo que es relativo, a crear relaciones interpersonales de calidad, etcétera. Y todo eso va a reordenar el todo, ¿sí? Dicho de otro modo, si yo quiero favorecer que mi cerebro funcione bien, lo voy a hacer indirectamente, no lo voy a hacer directamente, no le puedo ordenar, ¿sí? Entonces lo voy a hacer a través de aquello que yo viva, ¿sí? Entonces, de hecho, por ahí lo comentaba en su momento, ¿qué es lo que plasma el cerebro? Lo que hace modificaciones del cerebro, las experiencias, lo que experimentamos, ¿no? Siendo adultos, pues en grande medida nosotros decidimos lo que experimentamos, ¿sí? O sea, decidimos dos cosas, estar en un lugar o estar en otro, y cómo tomamos aquello que vivimos. Lo tomamos de un modo, lo tomamos del otro, y bueno, tiene que ver con otros temitas que por ahí hemos tratado. Y si el día de hoy surge algo que nos sugiera cómo continuar, lo hacemos, aunque ya está un poquito que sigue, pero ya sabemos que aquí hay flexibilidad. Gracias, padre. Y Beth también dice, algunas personas que sufrieron COVID reportan que perdieron memoria y cierta habilidad verbal porque se les olvidan palabras. ¿Qué clase de plasticidad se generó o qué áreas fueron afectadas? Sí, esta es una cosa que todavía no se sabe mucho, los mismos investigadores lo señalan. Yo podría dar una pequeña opinión eh, de tipo deductivo, o sea, decir, con lo que hay, ¿sí? En parte pienso que es medio sugestión, medio, no completamente, ¿sí? Y una cosa que la neurociencia lo sabe, y hay un libro que lo debo tener por aquí, que lo recomendaría, y está reciente, ¿no? De una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos. Y este libro se llama Neurociencia del Cuerpo, ¿no? Tiene como subtítulo Cómo el organismo esculpe el cerebro, ¿sí? ¿Sí? Y una de las cosas que resultan interesantes y son tratadas aquí es la cuestión de la respiración, ¿sí? Con el COVID hubo personas que perdieron el olfato y el gusto. Bueno, no, ya quité imágenes y todo, pero cuando nosotros respiramos por la nariz, aquí arribita hay una mucosa que toma los químicos, ¿no? Que finalmente se convierten en olor, y allá hay una terminación cerebral que se llama bulbo olfatorio, ¿sí? Ese bulbo olfatorio está muy conectado con la memoria, por ejemplo, con varias cosas del cerebro, en modo tal que se dice que incluso favorecemos la salud cerebral más respirando por la nariz
que por la boca. Porque si yo respiro por la boca, No huele. esas sustancias químicas no llegan al bulbo olfatorio, o sea, no llegan a esa parte del cerebro, ¿sí? Entonces, eh, la respiración por la nariz, ¿sí? Entonces, si se perdió el sentido del gusto, quienes lo hayan perdido, la probabilidad sería esa, ¿sí? Sería que haya afectado la memoria, por ejemplo. ¿Sí? Algunas personas, como es su servidor, bueno, por cuestión de fraternidad, ¿verdad? Estuve en contacto con hermanos salesianos, uno murió y otro tuvo dos gravísimos y bueno, claro que me contagié, pero no tuve ningún síntoma, ¿no? Ningún síntoma ni de olfato ni nada, por fortuna, todo. Probablemente todas las enfermedades de antes me generaron muchos anticuerpos o no sé qué cosa habría sido, total que nada, ¿sí? Y entonces aquí mi pregunta sería por qué aún algunos afectó más, otros menos, incluso algunos mueren, ¿sí? Todo ese asuntito. ¿Y qué es lo que afectaba el coronavirus, ¿no? Entonces, digo, una de las cosas es el olfato y el gusto. No todas las personas que perdieron el olfato les afectó la memoria, bastante sí. Como decía al principio, sigue siendo medio todavía no se entiende completamente esto, pero yo diría que quizá por ahí fuera. Y recomendaría dos cosas. Una, pues que use el olfato, ¿sí? O sea, respire por la nariz, huela, no sé, le gusta ver las flores o lo que sea, ¿sí? El olfato. Y que ejercite la memoria. Ya está mostrado y demostrado que el cerebro es plasmable. Bueno, pues puede plasmar otra vez esa cosa. Eso es lo que sugeriría. La probable explicación es esa, es de tipo neurocientífico, ¿verdad? Que el olfato tiene mucho que ver con la salud cerebral. Ujú. Perdón, no se escucha, no sé si- Perdón, padre. Discúlpeme, pensé que le había quitado. Y B también dice, ¿cómo afecta la promiscuidad la plasticidad del cerebro? Depende mucho de cada persona. Aquí tendríamos que recurrir a las investigaciones con respecto a esto, ¿no? Cuando una persona es promiscua por vacía o por problema de identidad, ¿no? Pues los vacíos mismos, ¿no? De la promiscuidad hacen que el cerebro no se desarrolle mucho. Hay otras personas que tienen mucho más cultura y son promiscuas por otras ideas, ¿no? Pues parece que les afectaría menos, pero no habría o sea, esos somos muy diferentes los seres humanos, se toman las experiencias también de forma muy diferente y eso es lo que afecta. De hecho, bueno, no quise mezclar otras cositas, pero, por ejemplo, como he tratado muchas veces la cuestión de quienes infunden miedos con el apocalipsis, nueva era y todo el asunto, en lugar de verla críticamente, o sea, si yo tengo claras las cosas, pues las ideas de la nueva era no me afectan en absoluto, ¿verdad? Total. Entonces, aquí, por ejemplo, sí diría algo más con respecto al desarrollo cerebral. Si una persona simplemente vive con miedos porque le dijeron y no desarrolla alguna de las cosas que dijimos que favorecen el desarrollo del lóbulo frontal, como es el pensamiento crítico, o sea, no se cuestiona, no nada, no favorece, ¿sí? Y lo junto con la pregunta que se hizo, aunque el argumento es muy diferente, porque el que el cerebro se deteriore o no se deteriore va a depender mucho del antecedente, vamos a decir así, de con qué preparación o con qué intención la persona hace una cosa o hace otra, ¿verdad? Por ahí iría más o menos. Muchas gracias, padre. Aide Rodríguez dice buenas noches, gracias, padre. Y Javier Guillén dice gracias por tan valiosa información, padre. Y hasta ahorita son todos los comentarios que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que sea útil. Si en la semana hay algún comentario, lo comentamos esto y si no,
lo que más o menos habíamos pensado, ¿no? El desarrollo espiritual, ¿sí? Ya tenemos aquí una cierta base que nos dice que los seres humanos no reaccionamos de la misma forma. Si alguien dice, pues yo hice esto y me involucré con un maestro de no sé qué y me llevó no sé qué, y entonces cuando uno se mete ahí le pasa esto. No, momento, le pasó a usted, ¿sí? Claro, pero ningún cerebro funciona igual, un poquito, ¿no? Entonces, aquí la idea de la siguiente plática es el hecho de decir, no, momento, el problema no es lo que te hacen otros o lo que te convencen otros, el problema es que no estés preparado o no hayas desarrollado un pensamiento crítico, ¿verdad? Por ahí viene. Pero bueno, no me largo más, ya es un Muchísimas, buen ratito. muchísimas gracias, Y, padre. Y Beth solamente dice muchas gracias también. gracias, gracias. Muchas Muy bien. gracias, padre. Pues Muchas muy gracias a amables. todos. Muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias. Igualmente, padre, gracias. Buenas noches.